Amén. Honra y gloria al Señor en este día. Quien te saluda es tu hermano Marcos Marín Parra de la ciudad de Lysekil, Suecia. Y en esta oportunidad vamos a ir a lo que el Señor ha puesto dentro de mi corazón para poderlo compartir con todos los amigos, hermanos en Cristo y familiares que están unidos en esta red social, en los distintos enlaces del ministerio de oración Doblando Rodillas. En esta oportunidad vamos a ir al Evangelio de Mateo y vamos a ir al capítulo 3 en esta oportunidad y vamos a leer la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Mateo capítulo 3 y vamos a comenzar del versículo 7 en adelante. Amén. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de esta piedra. Y ya también el hacha está puesto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en sus manos, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Le damos honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, por permitirnos a esta hora abrir la Sagrada Escritura y leer el contenido
de su poderosa, eterna palabra que nos llega a esta hora, en este día, cuando nuestros corazones más anhelan de su presencia. Padre bueno, Padre altísimo, te pido un momento más de mi vida, que a través de tu Santo Espíritu tú nos puedas conducir para la exhortación, para el mensaje, para lo que ya está puesto dentro de nuestro corazón, para que lo podamos compartir bajo tu gracia, bajo el poder tuyo, Señor. Ayúdanos, enséñanos, Señor, y condúcenos, Señor, en rectitud. En el poderoso nombre tuyo, Señor, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, te decimos amén y amén. Aleluya. Hemos leído en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo del 7 al 12. Le hemos puesto como subtítulo al mensaje: ¿de quién temeré? La enseñanza de Juan el Bautista era sobre el arrepentimiento. Muchas veces el subtítulo tiene que ver y desempeña un buen rol dentro del mensaje. Porque Juan Bautista nos enseña sobre el arrepentimiento. Ahora tenemos el lado práctico de dicha enseñanza. La aplicación es la vida de la predicación. Así lo era en la predicación de Juan. ¿Y a quién la aplicaba? Podemos recordar la lectura: a los fariseos y saduceos que acudían a su bautismo en el versículo 7. Los fariseos eran celosos de la ceremonia y de las tradiciones de los ancianos. Los saduceos se iban al otro extremo, pues eran poco más que deístas, ya que negaban la existencia de los espíritus y de la vida de ultratumba. Nótese que las aplicaciones eran muy sencillas y correctas, bien dirigidas a la conciencia de cada uno de ellos. Juan hablaba como quien ha venido no a predicar ante ellos, sino a predicarles a ellos. No se avergüenza al parecer en público, ni se atemoriza ante el rostro de los hombres. Sus primeras palabras son de alertar y de convicción sin paliativos. Comienza ásperamente, no les llama rabí, no les da títulos, muchos menos aplausos a lo que tan acostumbrados estaban. El título que le da es generación de víboras. Hoy podemos meditar los llamados a predicar las buenas nuevas de salvación. Cada vez vemos más mensajes intelectuales, mensajes salidos del corazón del hombre y no mensajes salidos de la Sagrada Escritura. Porque Juan el Bautista no le temblaron las rodillas al darle el título
de generación de víboras. Cristo le dio el mismo título en Mateo capítulo 12, versículo 34 y Mateo 23, 33. Eran generaciones y descendía de quienes habían tenido el mismo espíritu, de modo que habían en ello una disposición congenital. Y eran toda una generación de víboras, porque todos ellos eran iguales, aunque fuesen enemigos unos del otro, todos se codijaban para el mal. Es cosa muy apropiada el que los ministros de Cristo tengan la osadía de mostrar a los pecadores su verdadero estado. Ese es uno de los primeros pasos. Primero, demostrar al pueblo pecador en las condiciones que se encuentran para llegar a un arrepentimiento. El toque de alarma que les da, diciéndole, mejor dicho, preguntándole, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esto demuestra que todos ellos estaban en peligro de caer bajo la ira de Dios. Era casi un milagro esperar de ello ningún buen efecto. Como si le dijera, ¿qué os trae acá? Excelente pregunta. ¿Quién podía pensar verlos aquí? ¿Quién os ha asustado de tal forma que venís en busca del reino de los cielos? Podemos meditar en estas tres preguntas. ¿Quién os trae acá? ¿Quién podía pensar en verlos aquí? ¿Quién os ha asustado de tal forma que venís en busca del reino de los cielos? Hay pues una ira que está llegando. La preocupación primordial de cada uno de nosotros debe ser huir de esa ira. Es una maravillosa misericordia el que se nos da esta advertencia tan amorosamente aquellos, o mejor dicho, aquellos que acudimos en busca del reino de los cielos, que la ira de Dios está cerca, que huyamos de esa ira. Para huir de la ira de Dios debemos estar en santidad. Pensemos bien, ¿quién nos da ese aviso? Nos avisa el mismo Dios, que no se deleita en nuestra ruina. Él quiere que haya un reavivamiento espiritual en su pueblo. Tales advertencias asustan a veces a quienes parecen haber permanecido mucho tiempo endurecido en su falsa seguridad y en las buenas opiniones que tienen de sí mismo. Es frecuente escuchar: no, ese hombre es bueno. No puede ser si es tan bueno. No puede ser si es tan buena.
Esa es nuestra propia opinión. No es la opinión que Dios tiene con su pueblo. Hay también una palabra de exhortación y de intrusión. Dice hacer frutos dignos de arrepentimiento en el versículo 8. Es decir, que muestren un sincero arrepentimiento. Dice, hacer pues y dar a entender que si procesan estar arrepentidos y quieren recibir el bautismo del arrepentimiento, han de mostrar evidencia de que ello es una realidad en su corazón, porque el arrepentimiento, como la fe, se conciben en el corazón. Allí ha de estar la raíz. Pero en vano podemos pretender que poseemos una buena raíz si no damos los frutos correspondientes. Por eso no merece el hombre ni el privilegio de penitente los que dicen que siéntanse pesar por sus pecados y sin embargo continúan cometiendo. Aquellos que se sienten de esa manera, que sienten pesar por el pecado, por su pasado, pero sin embargo continúan cometiéndolo. La fe y el arrepentimiento no son actos pasajeros, sino actitudes habituales de la persona. Una práctica contraria evidencia la falta de ello. Sigue palabra de precaución para que no confíen en su privilegio externo. No penséis que basta con decir en nuestro interior: tenemos por padre Abraham. Siempre que el pecado se enfrenta contra la palabra de Dios, antes de que el Espíritu Santo le humille, convenciéndolo del pecado, tiende a excusarse tras pretextos y excusas. Cualquiera que al escuchar el mensaje del Evangelio no se decide resolutamente a dejar el pecado y vivir una vida santa, es porque abriga objeciones o falsas excusas con las que cubre su apego al pecado y su falta de decisión. El enemigo de las almas cobra mucha victoria al engañar al hombre con la idea falsísimas de que la santidad está reñida con la felicidad y que el seguimiento de Cristo es un camino penoso y triste. Pero Dios ve lo que pensamos en nuestro interior y sus palabras nos cubren con su poder y en su espíritu la vanidad de nuestro pensamiento. Así Juan les muestra a los fariseos y saduceos cuál es su falsa pretensión. La palabra de Dios siempre nos está exhortando y nos está exhortando para mejor, diría. Lo está exhortando para que
Como leíamos anteriormente, la idea facilísima de que la santidad está reñida con la felicidad. Como que cuando estamos en santidad no somos felices. Al contrario, es cuando el agua se bebe más dignamente, cuando recibimos la lluvia de los altos y lo gozamos en el Espíritu, sabiendo que esa agua es vital para nuestra vida. Cuando nos gozamos de un nuevo amanecer o de un atardecer al lado de nuestra santidad. Eso es felicidad. Felicidad es poder gozar de las cosas naturales que Dios creó para la humanidad. ¿Cuál es su falsa pretensión? Nosotros somos hijos de Abraham. En Juan capítulo 8, versículos 32 y 39, no somos pecadores como los gentiles a quienes nos viene eso a nosotros. Según mensaje, puedes hacernos bien, a menos que lo tomemos como personalmente dirigido a nosotros. Es muy corriente aplicar el mensaje al vecino, como si quisiéramos justificarnos con los pecados ajenos. Siempre me recuerdo y me le viene a la mente de haber convertido un amigo al cristianismo, y al conversar con otro amigo me dijo, él lo necesitaba. Él lo necesitaba que se convirtiera. Aquel que expresó ese él lo necesitaba, él no estaba convertido. Como excusándose, como diciendo el mensaje era para él, no era para mí. También era para él. Y todavía el mensaje es para él. Juan Bautista a tales le advierte: no penséis que por ser descendiente de Abraham no necesitáis arrepentimiento, como si no tuvierais que cambiar vuestra mentalidad ni nuestra conducta. No os vais a pasar nada malo aunque nos arrepintáis. Es una vana presunción creer que al tener buenos parientes vamos a estar a salvo, aunque nosotros mismos no seamos buenos. ¿Cuántos no se toman de la salvación de su familia, de su madre, de su padre, de su vecino? El vecino ora por nosotros. ¿De qué nos va a servir eso si no nos arrepentimos y llevamos una vida consecuente? ¿De qué nos sirve creer y decir que creemos en Dios si no hemos llegado a un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero? No hemos llegado no a encontrar, sino a tomar lo que dice la Sagrada Escritura, a reconocer que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, que nuestro Padre Celestial lo envió
para todo aquel que en Él cree, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquellos fariseos y aquellos saduceos creían en su padre Abraham, pero ¿de qué valía si su vida estaba completamente desordenada? Su vida no estaba a cuenta con lo que Dios quiere para sus hijos. Hay muchos que por desgracia, apoyándose en prácticas exteriores y en su asidua asistencia a los cultos, quedan fuera del reino de Dios por falta de disposición interiores. No podemos ser religiosos. No los salva ir los domingos solamente a la iglesia. Eso no los salva. Eso es congregarse. Eso no es salvación. Eso es congregar. Ir darle gracias a Dios por todo. Ir a alabar y glorificar el nombre de Dios. Pero de nada sirve si no estamos con un arrepentimiento genuino. Si no estamos con Cristo en nuestro corazón. Cuán insensata y sin fundamento era dicha pretensión. Pensaban que al ser linaje de Abraham era la única gente que tenía a Dios en este mundo. Juan les muestra la necesidad de tal pretensión. Yo os digo, comilla, contra lo que vosotros podáis decir o pensar en vuestro interior, cierre de comilla, que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de estas piedras. Estaba entonces Juan bautizando en el Jordán, en Betábara. Evangelio de Juan capítulo 1, 28, que significa la casa de paso, porque por allí había pasado los israelitas al Jordán en tiempo de Josué, y allí estaban las 12 piedras, una por cada tribu, que Josué había dejado como memoria. Josué capítulo 4 versículo 20. Es probable que Juan apuntase a esas piedras de las que Dios había levantado, no solo en presentación, sino en realidad, las 12 tribus de Israel. Dios no tiene accesión de personas, y por otra parte es suficientemente poderoso para convertir en hijos suyos a los hombres de corazón más mejor dicho, aquellos corazones más cerrados, aquellos incrédulos, mejor digamos, esos corazones que están cerrados como piedra. Dios tiene el poder para convertirlo. También hay una palabra de terror para los infatuados y autosuficientes fariseos y saduceos y los demás judíos que no se percataban de las señales de los tiempos ni del día de su visitación. Versículo 10. Si el reino de los cielos está cerca, también lo está la ira de Dios. Por eso les advierte,
cuán poco es el tiempo que les da, cuán poco tiempo es el que les queda. Ya está puesta, dice su palabra, el hacha a la raíz de los árboles. Lleváis la marca de la destrucción. Solo podéis evitarla mediante un pronto y sencillo arrepentimiento. La palabra de Dios dice: mira que ya vengo pronto. Apocalipsis 22, versículo 7, versículos 12 y 20. Quizás esta era la última oportunidad, por tanto ahora o nunca. Hoy vuelvo a repetirte, quizás sea la última oportunidad para tu vida. Quizás sea hoy o si no nunca, donde te puedas poner a cuenta con Dios. Si no ponéis en regla vuestra situación actual, cuán sombrío va a ser vuestra suerte futura. Pensemos en nuestra vida futura. Como el hacha puesta en la raíz, todo árbol que no produce fruto, por alto que sea, en dones y honores, por muy verde que parezca, en vitalidad natural y en prácticas interiores, va a ser cortado, desechado de la viña del Señor, como indigno de ocupar en ella un lugar, y no solamente echado fuera del lugar, sino arrojado al fuego por la ira de Dios, como es apropiado para los árboles estériles y además corrompido. Un árbol estéril, un árbol sin fruto, ¿para qué otra cosa son útiles? Lo que no sirve para el fruto ha de servir para el fuego. Van a ser quemados en el fuego eterno. La dignidad y la primicia de Cristo sobre Juan. Por cuanto humildad habla de sí mismo para mejor engrandecer a Cristo. Yo a la verdad os bautizo, dice Juan, en agua. Es lo más que puedo hacer. Pero el que viene tras de mí, más poderoso que yo, versículo 11. Juan a la verdad era grande a los ojos de Dios, más que ningún otro nacido de mujer. Sin embargo, tenía a sí mismo por indigno, literalmente no cualificado, no idóneo, del servicio más bajo que un esclavo podía prestar a su amo. Llevándole las sandalias, nadie mejor que los santos pueden percatarse de la propia indignidad. Así Juan estaba bien percatado de cuál poderoso es Cristo en comparación con Él. Para los ministros fieles de Dios es un consuelo saber que Cristo es más poderoso que ellos, pues así se puede manifestar la fuerza del Señor a través de las debilidades de ellos. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 al 10. De cuál pocas cosas es
en comparación de Cristo, ya que se siente indigno aún de llevarle las sandalias. Aquellos a quien Dios honra en su gracia y con sus dones también son preparados para sentirse pequeños a sus propios ojos, de modo que Cristo lo sea todo. El propósito, la intención de la aparición de Cristo a quienes ellos esperaban con tanto anhelo, Cristo va a venir para hacer notable distinción mediante el poderoso eficacia de su gracia. Él os bautizará a algunos de vosotros en Espíritu Santo y fuego, que os pregonativo de Cristo, el bautismo con el Espíritu Santo. Esto lo hizo con los extraordinarios dones que confirió a los apóstoles, y lo hace también con la gracia, dones y consuelo que imparten en cuanto se le imponen y exploran. Que quienes son bautizados en o con el Espíritu Santo son bautizados con fuego. Es iluminador de fuego, un fuego iluminador. Así es el Espíritu Santo, un espíritu de iluminación. Calienta el fuego y no consume el Espíritu Santo, y no consume el espíritu de juicio, la escoria de nuestras corrupciones. No tiende el fuego a subir hacia arriba y hacer unas cosas que alcanza semejante a él. Así también el Espíritu hace al alma semejante a él, y su tendencia es hacia el cielo. Por las finales diferencias de su juicio, su aventador está en sus manos, versículo 12. Ahora se presenta como refinador. Su era es su iglesia. El templo fue edificado sobre una era. En el suelo de esta era hay una mezcla de trigo y de paja. Los verdaderos creyentes son como el trigo. Los falsos profesantes son como la paja. Ambos están ahora mezclados, buenos y malos, en una misma profesión de fe. Pero llegará el día en que Cristo limpiará con esmero su era, y el trigo quedará separado de la paja. Recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inextinguible. El cielo es el granero en que Cristo recogerá a los suyos, sin que se pierda un solo grano, y allí no habrá paja entre ellos. La paja será quemada en el fuego inextinguible, que es el infierno, o el lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19, versículo 20. Apocalipsis 20, versículo 10, 14 y 15. Apocalipsis 21, 8. Como todos los profetas, Juan vio el futuro en un solo plano, sin la perspectiva de los distintos niveles del cumplimiento, a la manera como se dibujaba los cuadros
de las antigüedades en su posición de plano. Así extendió la profecía de Isaías 61, versículo 1 y 3, en un solo plano, sin distinguir la programación del año de la buena voluntad de Jehová, del día de la venganza de nuestro Dios, con el intervalo de miles de años entre dos eventos. La primera venida del Señor en estado de humillación y la segunda venida con poder. De allí la especie de decepción que Juan sufrió ya en la cárcel, cuando vio que Jesús se mostraba compasivo con los pecadores, pero no aplicaba el hacha ni esgrimía del aventador. Gracias a Dios Padre Todopoderoso, el Señor de los humildes, el Espíritu Santo guiador con autoridad y poder. Juan el Bautista no temió en dar el mensaje, no tuvo temor al decir y darle por título generación de víbora. Hoy solo nos queda meditar en lo leído. Hoy solo queda meditar en lo que ya está puesto en cada uno de sus corazones. Hoy solo nos queda aquellos que no hemos arrepentido, aquellos que hemos sido llamados a seguir pregonando el Evangelio de Cristo Jesús. Toda predicación genuina del Evangelio ha de estar centrada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos alcanzar el mundo. Hoy queremos llegar a los confines de la tierra. Hoy queremos que la palabra se cumpla, porque ya el hacha está puesta en la raíz de aquellos árboles, de aquellos que no se han arrepentido. Pablo tenía una meta: llegar a Roma para dar a conocer el Evangelio personalmente. Nuestra meta es poder llegar al corazón tuyo en este día, y que tú vayas a la palabra, que tú vayas a la Sagrada Escritura, y que Dios te revele el estado de tu vida. Hoy yo no puedo ver nada de lo que Dios puede ver. Dios se escudriña los corazones. Cada uno debe ser sincero al abrir nuestro corazón y confesar con nuestra boca nuestra falta. Pensar que Cristo viene pronto. Pensar que Él está a la puerta y llama. Qué vergüenza va a ser para aquellos que predicamos las buenas nuevas de salvación, de arrepentimiento, quedarnos en la tribulación. Hoy te animo, hermano en Cristo, que no descuidemos nuestro ministerio, que no descuidemos nuestra salvación, que no creamos en doctrinas débiles, en doctrinas sin fundamento, que creamos en la palabra de Dios, que creamos lo que está escrito,
que vamos y lo seccionemos nosotros mismos, escudriñando, estudiando la Sagrada Escritura, pidiéndole revelación divina a nuestro Padre Celestial. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy el bautismo ha llegado. Hoy podemos darnos cuenta a la edad que se bautizó Jesús. A los 8 días Él fue presentado delante de los ancianos. No fue bautizado a los 8 días. Él se sumergió a las aguas antes de comenzar su ministerio. Y no nos cabe duda, mejor dicho, y nos cabe una gran meditación sobre la palabra, sobre lo que hemos leído del bautismo de Jesús más adelante. Pero en el capítulo 4 de Mateo comienza diciendo: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Nosotros hemos leído hasta el versículo 12, pero la lectura bíblica en el versículo 13 en adelante nos habla: entonces Jesús vino a Galilea y Juan al Jordán para ser bautizado. Una vez lleno del poder de Dios, una vez lleno del bautismo recibido, de aquella voz que dijo: este mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Palabras venidas del cielo. Pero fue llevado al desierto, a esa tentación que sufrió. ¿Cuánto no somos tentados por este mundo? ¿Cuánto no dejamos las cosas espirituales por el mundo? Hoy te animo a esta hora, en este día, para que puedas leer la lectura bíblica y para que puedas entrar al arrepentimiento que el Señor quiere para tu vida. Arrepentido porque la ira de Dios está cerca. Arrepentido porque el reino de Dios está cerca. ¿A qué lado quieres estar tú? ¿En el reino de los cielos o en la ira de Dios? Hoy te lo dejo puesto en tu mente, en tu corazón, para que tú medites a qué lugar quieres ir. Démosle gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por este momento de nuestras vidas, porque una vez más somos instrumentos en las manos poderosas de Dios para poder llevar su palabra, su mensaje, para poder reanimar aquellas vidas que hoy se sienten apagadas, que hoy se sienten que el hacha está a punto de cortar su raíz. Hoy es el día para aquellas almas que quieran venir a Cristo, que quieran venir con sencillez, con humildad delante de su presencia. Te doy gracias, Padre, por poner este ramillete de personas que no creían en ti, Señor, pero hoy creen, Señor. Y hoy están confesando con su boca que Jesucristo es el dueño y Señor de su vida. Gracias por abrir los entendimientos. Gracias porque tú con el Espíritu Santo tocas, con el Espíritu Santo reargüelle al corazón más duro de esta humanidad. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén y amén. Para concluir, solo me queda decirte gracias por este día a ti y a todos los que tengan la oportunidad de escuchar este video. Que el Señor los bendiga
y dejarte abierta una invitación para el día jueves a las 19 horas, hora de Suecia, orando por el prójimo. Es vuestro programa, un programa nacido en el corazón de Dios, puesto en las manos de nosotros para poder llevar cada una de las peticiones de nuestro prójimo delante de la presencia del Señor. Ayúdanos a seguir orando por el prójimo. Se despide de ti tu hermano Marco Marín Parra, de la pequeña ciudad de Lysekil, Suecia, para los 5 continentes. Que el Señor los bendiga. Amén y amén. Si no cuesta nada, solo 2 palabras. Te quiero nada más, te quiero de verdad, Jesús, Jesús. Porque la mereces, porque te pertenece la gloria solo a ti, la gloria que hay en ti, Jesús, Jesús. Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo y le amas, siendo tú el Rey de la gloria. Moriste por darme victoria, y hoy vives y llevo en mi canto tu historia. En mi pensamiento, en cualquier momento, te alabo solo a ti, te alabo solo a ti, Jesús, Jesús. Porque estás presente